Si no, desde su máquina va a tener que volver Perdón, a... ¿sí? perdón. Bien, les decía entonces que es realmente simple el trabajo. Yo creo que es mucho más lo que de principio contaba la profesora respecto de la suerte de discusión, de interpretación, de encontrar relaciones, de establecer algunos tópicos útiles para tener algún tipo, no solo de un resultado descriptivo, sino sobre todo interpretativo, ¿no? Esa es una cuestión importante. Entonces, es decir, tener previamente organizada la información de trabajo de campo, es decir, la recabación de la información según las fuentes que se han consultado, dígase las portadas de prensa o las notas de prensa o titulares, como se estén manejando, las imágenes gráficas, cuando les decía que pueden ser memes, caricaturas u otro tipo de imagen gráfica, es importante. La organización más bien tendría que ver, en este caso, por el tipo de información que estamos tratando. Yo les he contado aquella ocasión que con cierta profundidad un trabajo de investigación en estos términos implicaría que la organización de la información, de esos memes, caricaturas, notas de prensa, portadas, entrevistas o todo lo que tuvieran que consultar, se organizara más bien en términos temáticos o en términos más bien de unidades de análisis. Esto regularmente ¿qué quiere decir? Bueno, tiene que ver con la población con la que estoy trabajando, cómo se caracteriza. A lo mejor estoy trabajando con una población que puedo yo caracterizar por el lugar donde viven. Si estoy trabajando con gente que vive en la periferia de la ciudad y gente que vive en el centro de la ciudad. O la voy a caracterizar por género, o la voy a caracterizar por rango de edad, o la voy a caracterizar por universitarios y no universitarios. En fin, hay muchas maneras. De esa forma es como es mucho más adecuado organizar la información, porque la intención regularmente es trabajar con las opiniones y visiones de los actores sociales, por quienes son de manera individual o de manera agregada en términos colectivos, y no comparar las fotos necesariamente. ¿Sí me explico? O sea, no ese es el fin último. El fin último es hablar de los actores sociales y de la problemática, y la intermediación son estos materiales. Entonces, esto tendría que decir en todo caso, en vez de entrevistas, fotos o memes, podría decir población con un índice de, digamos, de educación tal, o población con tal problemas económicos, o población que vive en la periferia, en fin. Y dentro tendría que haber, perdón, todo tipo de material que yo haya conseguido que abone a esas características de esta población, entre ellas entrevistas, caricaturas, pero esto es algo, digamos, con mayor profundidad, que seguramente además cuando llega el momento, o su momento con cuestiones de investigación, su investigación tendrán que hacer de manera más profunda. Ahora, no significa que no se puedan comparar de manera primaria el tipo de información, como en este caso, la prensa respecto de los memes o respecto de las entrevistas. Y a lo mejor esa es mi intención, yo quiero hacer esas comparaciones y poder decir cómo abona la prensa ciertas relaciones o cómo abona las entrevistas de las personas o los memes directamente. Al final también hablan de la gente. Pero entonces, la organización es de esta manera. Importante, decíamos, mientras para el caso de memes y fotografías, perdón, memes y caricaturas, son fotos las que usamos, como estas que si se alcanza al menos a ver un poquito acá. Que les decía, son imágenes gráficas, todas son imágenes gráficas, y porque es importante por el tratamiento que le voy a dar, es decir, no son editables, son una imagen tal cual. Y tengo esto, por ejemplo, aquí en algunas titulares de prensa, tengo precisamente portadas de prensa, ¿no? Que trae el titular y trae en general también la imagen. Hay dos maneras, aquí les decía una forma importante de poderlas recabar, que era yendo al sitio donde encuentro la portada y exportarla de dos formas. Una, exportarla directamente ahí como PDF o bien como HTML, ¿no? Que es la versión, digamos, de código con que se sube al lugar, no hay ningún problema. Cualquiera de las dos la podemos usar porque es posible trabajarlas en el programa. Ahora, la diferencia entre trabajarlas de forma, una portada de manera editable, un titular que se pueda editar, significa que puedo sombrear el texto, ajá, y que puedo captar algún ángulo de la imagen, pero cada texto lo puedo sombrear, sea que yo lo guarde como PDF o como HTML, y recuerden que para PDF lo que hacemos es, nos colocamos en cualquier lugar del sitio electrónico, con botón derecho, mandamos a imprimir, no es que lo mandemos a imprimir realmente, sino ahí hay la opción de ponerlo en PDF y guardarlo, o bien damos botón derecho, guardar como, y dice guardar como página HTML, o sea, como página web,
Hay la versión completa y la versión simplificada. Usamos la simplificada porque nuestra intención es bajar todo el código para subirlo a otra página, sino solamente usar el código fuente de esa página, de esa portada tal cual. De esa manera, y la de PDF, les digo, son editables. Pero también lo podemos bajar como imagen. A lo mejor no tengo yo, no lo quiero bajar, ni lo pude bajar en PDF ni en HTML, sino recorté, hice una captura de pantalla de la portada. También es válido, pero se trata entonces de una imagen gráfica. Y era importante, ¿por qué razones decía? Porque a la hora de subir justamente, asociar el material al programa, necesitamos saber en qué condición viene, en qué versión, en qué extensión, para saber cómo la vamos a identificar, ¿vale? Entonces, prácticamente es eso. Aquí tenemos algunas entrevistas, fotos, memes, notas de prensa y titulares. El programa, como vieron, realmente es, les decía, no pesa en realidad casi nada, es muy sencillo de instalar, ya lo tengo instalado. Y una vez que tengo el material organizado, después por otro lado, también es importante tener organizadas las categorías que decía justamente la doctora. Entonces, me parece que es esta. No sé si sea igual, pero yo tengo estas Sí. propuesta de categorías que tiene que ver justo con lo que están ustedes trabajando desde la perspectiva De del hecho, usuario. esa era la primera. Te acabo de mandar a tu WhatsApp la que vamos a usar. Porque les platico, esta la hizo, es resultado de un trabajo que hizo un doctorante en una tesis de procesos políticos, pero ya como hemos estado trabajando con esa, le introdujimos un par de descripciones a las que ustedes ya la tienen en su WhatsApp también, este, a la del ciudadano actor, que es consecuente con lo que señala Ruquet, de que el ciudadano actor puede ser el que protesta, pero también el que paga impuestos, el que vota. Entonces, en un ejercicio previo con otro grupo de estudiantes para otra cosa, fue definiéndose mejor esta categoría, que además eso es lo valioso del trabajo con ustedes, que pues me ayudan, nos van dando elementos para ir definiendo o precisando, ¿no? Incluso acá, si a alguien se le ocurre algo que puede mejorar nuestra descripción, pues es bienvenida. Se aceptan recomendaciones y sugerencias. Sí, la ocasión pasada en esa sesión, si recuerdan, platicábamos el proceso de identificar estas, digamos, categorías, pues son un, son un, digamos, hay varios caminos de irlas construyendo. Regularmente, y la primera que utilizamos es una mirada más bien deductiva, es decir, revisamos el texto, vemos el autor, identificamos un poco la propuesta del autor en términos de cómo construye o deconstruye, digamos, su propuesta de concepto. Es esta, ¿sí? Sí, ese es. ¿Ah? Entonces, ya vemos, identificamos los grandes conceptos, sus grandes dimensiones, por ejemplo, estas tres grandes dimensiones del gran concepto de ciudadanía, que es ciudadano pensador, pensado y actor, y utilizamos lo que el propio autor propone, ¿no? La literatura, la teoría, la cuestión conceptual, tal cual, porque es un trabajo finalmente de tiempo atrás, que implicó todo un desarrollo reflexivo para poder llegar a estos términos. Entonces, nos los da con muchísima precisión. Pero en el camino, cuando se revisa la información en campo, por ejemplo, cuando ven los memes, las caricaturas, la prensa, las portadas, vamos descubriendo que la realidad ciertamente se está construyendo todo el tiempo y se va actualizando en muchos sentidos. Entonces, probablemente, sobre todo además cuando pensamos de manera contextual, nuestro propio territorio, nuestro entorno, que a lo mejor no funciona exactamente de la misma manera que en un entorno un poco más lejano, aún en el propio país. No sé si la forma de construirse como ciudadano en la ciudad sea la misma que construyen los actores sociales en provincia, por ejemplo, o en el norte, o muy en el sureste. Pero todo además, si estamos fuera del país, a lo mejor es totalmente distinto. Entonces, vale la pena ahora de manera inductiva ir reconstruyendo a nivel descriptivo estas propuestas de ciudadanía que el autor nos propone, y entonces llegar a algo mucho más completo, justamente. ¿No? Como dice una metodóloga, es un poco hacerle preguntas a la realidad a través de la teoría, no para repetirlo, no para repetir esto tal cual, decir, sí, así existe, bueno, probablemente sí, sino para poder saber cómo se construye nuestro contexto. Y a lo mejor de pronto
se nos hace interesante pensar que la idea del ciudadano pensado para el caso que estamos estudiando y con los materiales que revisamos, pues sí es una ausencia de posicionamiento político, se produce el Estado, pero hemos encontrado que a lo mejor no solamente establece una suerte de respeto hacia las leyes y a las normas, sino además lo ha tomado como una condición de educación cívica en la acción social. Encontramos que no es solamente esa idea de respeto como en automático por antonomasia que se le da jerárquicamente al gobierno, sino que ahora lo hemos vuelto inherente a nosotros. ¿Me explico? Es decir, hay elementos que podemos encontrar y que valdrá la pena ir agregando. Entonces, decía, vale la pena tener dos cosas, organizado el material y organizar las categorías analíticas, al menos con las que vamos a comenzar a trabajar, ¿vale? Entonces vamos a lo siguiente, y era, abrimos entonces un caso, bueno, esto deben recordarlo, que era muy sencillo, yo doy clic a la aplicación, nos aparece este esquema, vamos a ir por la versión libre, no necesitamos el upgrade, igual lo pueden abrir y les da creo que 30 días algo así de demo, pueden ver lo que hace el programa, es interesante, pero para esto, con esto podemos trabajar sin problema. Lo que seguía, deben recordar, era crear un nuevo proyecto, no tenemos un proyecto existente, si lo tuviéramos, iríamos directamente hacia el proyecto, darle clic y se abriría en automático, no tendríamos que entrar por la aplicación de inicio, sino vamos a abrir un nuevo proyecto, ¿vemos? Y luego una de estas opciones, crear un proyecto desde una lista de documentos e imágenes que tengamos ya previamente organizadas, como las que tenemos en este caso, importarlos de algún servicio, un drive, por ejemplo, de información, o bien crear un proyecto en blanco. Entonces, aquí mi intención es que creemos un proyecto absolutamente en blanco desde cero, ¿no? Para que podamos nosotros generar nuestras variables, indicadores que van a dar cuenta del tipo de material con el que vamos a trabajar, converso más bien en unidades de análisis o de observación. Entonces voy a dar a crear en blanco un proyecto. Recuerden, aquí está. Y recuerdan, esto era lo que nos permitía un poco construir cuáles iban a ser, aquí se llaman variables, un poco las unidades de análisis con las que vamos a trabajar. Una tiene que ver con, dijimos caricaturas, ¿no? Eran caricaturas. Caricaturas y memes, ajá. Digamos que acá no me da mucho para poner un nombre tan largo, pero a lo mejor en la descripción lo puedo hacer, ¿no? Entonces aquí vamos a incluir todo que son las caricaturas y memes, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es importante, ¿cuál es el tipo de dato que voy a agregar? ¿Cuál es el tipo de información? Bueno, las caricaturas y los memes casi en todos los casos son imágenes gráficas, ¿están de acuerdo? Entonces vamos a ir a imagen. No es un documento editable, no es una tabla, no es un documento, un dato booleano tampoco, es una imagen. Listo. Lo vamos a agregar, ya tengo mi primer variable y vamos a crear. ¿No? No, de hecho, aquí olvidé algo, voy a cancelar, lo podemos de hecho hacer, ir directo, esto me lleva a que guarde el proyecto con un nombre, pero no, el proyecto, primero voy a agregar todas las variables, había quedado yo solo con una, y era guardar el nombre. Voy nuevamente a esta versión, no lo guardé como proyecto, podía hacerlo y luego abrirlo y luego decirle, ahora créame una nueva variable. Está en blanco, dijimos ahora sí, esto era caricaturas, le vamos a colocar y menos. Y el tipo de dato es imagen, agregamos. Tengo mi primera variable, construyo la otra. Las otras serán titulares. Titulares de prensa o primeras planas, ¿no? También. Sí. Y los titulares se refiere a eso justamente, son Las primeras las planas. primeras planas. Y pueden especificar en ese caso, por ejemplo, los dos periódicos que analizaron, ¿no? Portadas. Sí, puede ser, digo, eso va a aparecer, es la descripción, pero va a aparecer un poco más ya en el análisis de su trabajo, ¿no? Pero bueno, son primeras planas o portadas o en ellas siempre van los encabezados también y tienes el tipo. Ahora, aquí, ¿qué van a decidir? Si ustedes bajaron esas portadas, esas primeras planas, en una versión HTML que se pueda hacer, voy a mi portada, le doy botón derecho y le digo guardar como, lo hago en una versión editable. Bien, les voy a mostrar rápidamente, digamos que tenemos la jornada.
¿no? Entonces, no sé, está, bueno, este evidentemente no es, digo, aquí es una nota de prensa, no me acuerdo, no es una portada, es una nota de prensa. Déjenme ver dónde podemos bajar la. Aquí está, mira. Esta es nuestra portada, ¿no? Es la portada o la primera plana, tiene encabezado, tiene algunas notas, tiene imágenes. Pues vale. Hay dos formas, les decía yo, damos botón derecho, cualquier espacio en blanco del documento, de la portada en este caso, y le damos imprimir y lo guardamos como PDF. Esa es una opción que es editable. Quiero decir guardar como, y quiero que lo guarde aquí en el escritorio, por lo pronto. La otra es, igual hacemos botón derecho, le vamos a dar guardar como, y entonces ven aquí que están las opciones que les decía de página web. Y vamos a ir por la opción HTML únicamente, la página web como HTML, no quiero un archivo único que está codificado ni tampoco completa la versión porque me va a dar varias carpetas, me va a decir aquí están los distintos conectores que llevan a las distintas secciones, en fin, no, solamente quiero página web completa, lo voy a guardar aquí en el escritorio, perdón, página web HTML únicamente, y le digo guardar. ¿Sí? Ok, y ya estoy. Entonces, vean, se ve así justamente, según el explorador que usamos, se ve de esta manera el documento. O sea, aquí tengo la versión, que guardé la versión PDF y la versión HTML. ¿Listo? Pues ahora sí, regreso a mi programa. Para subir. Sobre eso decidimos entonces el material. Bueno, esa es una. ¿Cuál me faltó aquí? Me faltó que probablemente lo que puedo hacer es que, no sé, tengo esta portada, la tengo aquí, por ejemplo, de esta manera, que es un PDF, y no guardo el PDF, sino yo quiero tal cual la imagen, no tengo para bajar PDF o se me complica, tampoco la quiero en HTML, tengo la imagen, hago la captura de pantalla, puedo hacer una captura de pantalla de la portada y entonces lo que tengo es una imagen gráfica, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia que vamos a checar. De ahí que decidamos cómo vamos a guardar nuestros titulares, que son estas primeras planas o portadas. Si lo que bajé fueron capturas de pantalla de las portadas, entonces están de acuerdo, vamos a ir a la imagen. ¿Y es ¿Sí? O sea, posible editarla también? editarla no podemos editar el texto, pero sí la Pero podemos sí, tratar sí, como una imagen para codificarla. para Eso codificarla. se Ok. puede, sí, se puede codificar. Pero es Ok. importante decidir cómo lo tomamos, porque si pongo imagen y lo que tengo son portadas PDF o portadas HTML, no los va a leer. Es importante eso, ¿de Ujú. acuerdo? Si es así, entonces lo que voy a ir es por documento para subir ese material. Aquí yo la mayor parte de las que tengo son imágenes, son portadas, que fueron una imagen, por ejemplo. Entonces lo conveniente es ir por imagen. Les digo, ahí deciden ustedes. Si lo que tengo es todos los datos, algo importante que pasa, el programa va a convertir el PDF, le va a quitar todas las imágenes, porque se va a quedar con el texto y le va a hacer un TXT, que lo que nos interesa es lo que se dice. Pero si nuestra intención es hacer una suerte de trabajo más interpretativo del tamaño de la imagen, por ejemplo, del titular y el tamaño que tiene el titular, de las fotografías que se usaron, yo les recomiendo hagan fotografías de las portadas. Si su interés es trabajar con lo que dice, codificar el texto, entonces no me interesa ni la imagen, ni el tamaño del titular probablemente, ni las fotografías que usó. Creo que acá la intención es poder usar todo eso de manera conjunta. Entonces, la recomendación es hagan las imágenes. Ya vieron como ahorita la propia jornada en su caso da la opción de ver el PDF, bajo el PDF lo exporto a imagen y subo las imágenes como titulares. Y van a ser imágenes. Y agrego. ¿Y algún otro tipo de fuentes a consultar, de información, perdón, además de caricaturas, memes y titulares? No, de inicio solamente Perfecto. titulares y caricaturas. Listo. Entonces tengo mis dos variables o unidades de análisis. Le digo crear. Recuerden que era así. Me dice dónde vas a guardar tu proyecto. Ponle un nombre al proyecto. Lo voy a poner en el escritorio.
Voy a ponerle acá, voy a ponerle mi nombre, por ejemplo, en mis iniciales de mi nombre. Sí, que si tienen una carpeta para el curso de psicología política, pues quizá lo recomendable es que lo Donde pongan ustedes ahí, decidan. ¿no? Dentro de la carpeta. Sobre todo donde tengan a la mano la información organizada o a la mano, También. ¿no? Yo ahí lo guardo y listo, ya me produce la interfaz de trabajo. Listo, se acabó. Ahora sí, quiero que vean, esto deben recordarlo, habíamos platicado un poco cómo se construyen las ventanas de la interfaz de trabajo de este programita, y aquí aparecen las dos grandes, aquí los maneja como variables, donde están los documentos de trabajo, que son nuestras unidades de análisis, donde hemos conjuntado o donde vamos a conjuntar y subir los materiales. Me coloco primero en la de caricatura, ahí ya está en automático, aquí titulares, me pongo en caricatura, y aquí donde aparecen los casos, para recordar que son los que vamos a subirlos, voy a mover un poquito mis ventanas para tener mejor visibilidad. Aparece en automático un caso 1. Yo les comentaba, ese caso 1 aparece en automático porque debe tener un referente al menos cada variable. No tengo ninguna otra cosa, pero no hay nada en el caso. Lo que voy a hacer inicialmente es a subir mis casos, ¿no? Yo tengo casos y vamos a ir aquí a casos. Recuerden que aquí también podemos cambiar si quieren el idioma en proyecto. Se les queda así en español. O si lo quieren en polaco también está ahí, según decidan, y vamos a ir entonces a los casos. Y vamos a agregar, no, como ya tenemos organizada nuestra información en carpetas, lo conveniente es no agregar un solo caso, sino ir así, agregar la segunda opción, completamente documentos e imágenes, ya los tengo acá, aparece esta ventana, los voy a identificar, ¿dónde están? Pues yo acá los puse en mi escritorio. Entonces aquí en el escritorio, y ahora aquí está justamente en material, se llama así material, y aquí está. Y estaba yo en caricaturas, ¿ya dijimos? Entonces son los memes. Y vean, me coloco sobre la carpeta y aquí se deben ver del lado derecho. No se ven porque el tipo de material que estoy intentando importar no es un gráfico, sino aquí la opción de documento está en otras extensiones, TXT, RTF, DOC, DOCX, en fin. Cambio la opción simplemente acá, estoy buscando todo lo que sean gráficos, ¿no? Archivos gráficos, por ejemplo, pueden ser JPG, pueden ser PNG, pueden ser BMP, en fin. Aquí están todas mis imágenes, están todos mis memes, y ahora sí, selecciono todos de una sola vez y los agrego. Aquí está. Finalmente le doy a anexar. Me dice, si quiero elegir un nombre de archivo en particular, o ninguno, todos ya tienen un nombre, digamos, en particular. Tampoco quiero guardar en algún caso en particular. Se va a mantener dentro de mi propia variable o unidad de observación que es caricatura. Sí. Digo OK. Y listo. Y entonces los exporto. Y quedan ya que no tengo mis casos. Se quedó el caso 1 que no tenía nada. Ahora sí lo puedo borrar. Y simplemente me coloco sobre él. Y sobre esto lo voy a eliminar, ¿no? Voy aquí a casos, le puedo decir borrar casos, ya lo tengo seleccionado, ¿cuál es ese caso 1? Que lo borre, ok, y se fue. Lo recorre y ya tengo todos mis memes o mis fotografías. Quiero que vean lo que pasa deben recordar a quien estuvimos viendo, en la ventana, en el visualizador aparecen algunas herramientas, pues muy mínimas, digamos, pero son útiles para poder ver completa la imagen, agrandarla, digamos, hacer elementos que me permitan o me faciliten un poco la codificación. ¿Por qué? Porque aparte algunas de las imágenes, recuerden, tienen mucha resolución, van a ser muy grandes, muy buenas, y algunas no tanta, entonces no se van a ver tan bien como quisiera. O sea, que están estas fotografías justamente que usamos aquella ocasión para el ejemplo. Aquí están. Son mis memes, mis imágenes o caricaturas o como nos quiera manejar, pero ya los tengo aquí. Tengo cubierto mi material de la primer variable, ¿no? Luego voy a titulares. Esto puede pasar, que se cambie, les platicaba aquella vez, pero que luego al actualizar se regresa el nombre sin problema. También les puede pasar, les platiqué, que por el sistema operativo, la saturación, o qué sé yo, de pronto pareciera que se traba, que parece que no termina de subir los materiales. Les decía que solamente con ir a proyecto y darle guardar,
como volverlo a guardar, se actualiza. Miren, hasta al guardarlo ya se actualizó y colocó el nombre que habíamos puesto desde un principio, que era caricatura de esas unidades de observación. Ahora sí voy a titulares. Y en los titulares voy a hacer lo mismo. Ahora voy a subir mis titulares. Si voy a casos, voy a agregar un cúmulo de casos que ya tengo. Y aquí depende el tipo de material, porque también si estoy trabajando con relatos, con entrevistas, entonces sé que lo que necesito son documentos. Pero otra vez lo que tengo son titulares, es decir, portadas, primeras planas, y como quiero tal cual toda la imagen justamente como tiene, entonces van a ser imágenes. Aquí los tengo, son mis titulares. Selecciono todo, los agrego, los voy a anexar, se quedan titulares todo tal cual, pero ahora va a titulares, le digo OK y listo. Y entonces agrega las portadas que me interesa trabajar. Recuerden también que cuando revisamos los casos que están acumulados aquí dentro de esta ventana, así que dice, es todo tu universo de información, según la variable o la unidad de análisis en la que yo esté colocado, voy a poder ver tales o cuales materiales, porque aquí no puedo ver, por lo menos hasta la 12, ninguna imagen. ¿Por qué razón? Porque estoy colocado en la de titulares y corresponde hasta la 12. Cuando ya estoy en la 13 aparecen las que son de. Si quiero ver las otras, simplemente me regreso acá arriba, caricatura, y aquí tengo las otras. ¿De acuerdo? Esto. Entonces así puedo agregar todo el material que tenga previsto, que sea, todo el material. ¿Verdad? ¿Qué ¿Hasta ahí seguía? van bien? ¿Hasta ahí ya tomaron nota? Sí, profesora. Muy Sí, bien. profesora. Va, que va. Pues ahí sin duda. Bien. Luego dijimos, ¿qué sigue? Bueno, pues ahora sigue la construcción de nuestro sistema de códigos o de categorías, ¿no? Es un sistema más bien de análisis lo que necesitamos acá. En la parte de medio lo que aparece es referente a las variables que utilizaron. Tenemos una unidad de análisis que son caricaturas, que son imágenes, y una que son titulares, que también son imágenes. Ahora necesitamos como la parte, digamos, para la codificación, la que permite construir la mirada que nos va a ser útil para el trabajo. Entonces, teníamos por ahí preparado ya esto. Voy a comenzar, de hecho, simplemente lo que voy a copiar. La primera gran categoría, antes de construir sus indicadores, que era lo que necesitaba, regreso a mi programa, y aquí en códigos, ya no tengo nada, voy acá arriba, las herramientas de códigos, voy a agregar, voy a crear un primer código. ¿Cómo se llama el código? Aquí nos aparece primero el código o el indicador que corresponde a una categoría mayor. Yo lo que acabo de copiar es el nombre de una de las categorías, de 3 por lo menos, de las que nos interesa ahora, que es esta. La del ciudadano, voy a volver a copiar. Esto es, no sé qué, y aquí está, ciudadano pensador, ¿verdad? Y luego puedo poner yo un color a esta categoría, no sé, puede ser green, verde, por ejemplo, y empezar a sumar en esta pequeña ventana donde ya tengo mi categoría el nombre de los indicadores que voy a utilizar. Bueno, pues para el ciudadano pensador, nos tiene su descripción, ¿no? Su propia descripción, le vamos a agregar, pero me interesa mucho primero iniciar con estos códigos, estos indicadores que corresponden a esta categoría. Dijimos que la información reflexiva puede ser un indicador que dé cuenta del ciudadano pensador. Esto en base a la descripción justamente del ciudadano pensador. ¿Cuál puede ser la descripción de esta información reflexiva? Bueno, pues esta, es decir, esto nos ayuda muchísimo a poder construir sobre todo el proceso de codificación, ¿no? Y la idea es que la información que se esté rastreando, que se codifique, haga referencia a elementos que consideren una suerte de análisis, una condición, digamos, situacional desde el propio actor, ¿no? Ese va a ser, pongo aquí mi descripción y listo. Agrego. Vean acá abajo ya aparece, tengo una primera categoría que se llama Ciudadano Pensador y su primer indicador. Se queda abierta la ventana por si necesito seguir agregando indicadores. Tengo otros más, regreso y tengo otra más que es esta, información crítica, ¿sí? Simplemente voy a copiar. Y nuevamente. Tengo otra información crítica que tiene también su propia descripción.
Vale la pena subirlo. Lo colocamos. Lo agrego. Mantengo el mismo color verde porque todas pertenecen a la misma categoría, entonces es conveniente que no se dispersen demasiado. Piensen que cuando construyen un sistema de análisis con una cantidad enorme de categorías y de indicadores y de subindicadores a veces, muchos colores dispersos pueden generar una red demasiado compleja de entender. De esta manera tenemos claro hacia dónde abona cada indicador de categoría. Y me queda pendiente una, que es información disidente, también tiene que ver con, dijimos, el ciudadano pensador. Acá y su descripción. Que vean que se trata de una descripción muy empírica, muy concreta, que además nos hace posible rápidamente hacer un trabajo de interpretación de los materiales, de primer rastreo. ¿De acuerdo? Coloco y agrego. Y listo, ya tengo ciudadano pensador con sus tres indicadores. Voy por el siguiente, que es ciudadano pensado. Lo voy a copiar. En cualquier momento que necesiten interrumpirte, por favor, díganme. Es para... Y vean, lo voy a cambiar. Ya tenía una categoría con ese nombre de ciudadano pensado. Ahora voy a poner el nuevo. Y le voy a crear su primer indicador. Lo tenemos por acá. Información normativa. Dice la primera opción. Y su descripción es la siguiente. Lo agrego. Vean, ya se crea una nueva categoría abajo con un primer indicador. Tengo otros dos para el mismo. Información institucional. Aquí tenemos su descripción. La coloco y la agrego. Tengo uno más. Y también tengo su descripción. Agrego. Y luego me queda una última dimensión o categoría principal. Está acá. Categoría. Quito esta. Coloco la nueva. Y su primer indicador. De dos que tiene. Tiene dos. Copio la descripción. Agrego. Va apareciendo ahí abajo del lado izquierdo. Tenemos el siguiente indicador. Y su descripción. Listo. Y aquí terminamos. Tenemos tres categorías con sus correspondientes indicadores. Piensen en que a veces podemos crear otro tipo de categorías que no pueden ser necesariamente tan conceptuales. Piensen en categorías más empíricas, categorías que de pronto quisieran observar en el propio material, por ejemplo, de prensa. Me refiero, a lo mejor de pronto se me ocurre que puedo calificar, generar un tipo de valoración de la prensa a partir de lo escandalosa que puede ser o no, de las fake news o no, por ejemplo, de lo positivo, de lo negativo. En fin, hay muchas otras maneras. O me interesa saber cuánto se maneja el género. Entonces, género, en fin. Hay otras que son de acá que puedo yo sumar y agregarlas acá, ¿no? Por lo pronto estamos con las más conceptuales. Le digo cerrar, listo. Hasta acá, ¿vamos bien todos? ¿Todas? ¿Cómo van? Sin problema, chicos. No sé si sospecho que están intentando seguir al profe, haciéndolo ustedes o no. Pues están tan callados, calladas. O ya Sí, se fueron. ok, sí, como apenas bajaron el programa, pero ya tenían el material, entonces puede ayudar a que te sigan más fácilmente. Perfecto. Pero si Bueno, quieren que preguntar algo, por favor, el color se cambia. ¿Cómo? ¿Es pregunta? Ah, sí, que es para los demás. Sí, de hecho sí, ¿no? Cada categoría puede tener un color diferente para sí, que, sí, absolutamente, sí, sin problema. ujú, Esto para sí, que así puedan distinguir ya visualmente cuando les hace todo el cúmulo de frecuencias, van a poder distinguir por color cuál es la ese no va a categoría ser que problema. destaca. Ujú. De hecho, a la hora de generar las visualizaciones y los pequeños gráficos que son muy simples, digamos, porque son muy útiles, se puede hacer, es utilizar distintas paletas de colores para hacer
mucho más explícita en las tendencias, ¿no? En los máximos, los mínimos, en fin, dónde quiero ubicar, hacia dónde fue el material. ¿Qué más? Otra cosa importante, aquí vale la pena, es a lo mejor, yo tengo ya mi sistema de análisis, mis códigos, categorías e indicadores, pero también acá, por ejemplo, los puedo identificar e imprimir. Digamos que como parte del trabajo, puedo agregarlos porque yo ya los tengo de por sí, ¿no? Los escribir por separado, como ustedes tienen esa tablita, o desde acá también te permite identificarlos. ¿Qué quieres hacer? ¿Lo quieres imprimir, guardar, registrar como PDF, el libro de códigos de QDA Miner, por ejemplo, el proyecto, me dice qué tamaño de letra quieres que le ponga, en cuántas columnas quieres que se organice la información, separar categorías con una línea extra, inicio de nueva página en cada categoría de raíz, es decir, que cada categoría la ponga en una página, en un sentido yo creo, que imprima la descripción, sí, definitivamente, palabras clave, no hay palabras clave, que le ponga nota al pie, donde aparezca el nombre del proyecto, el número de página y fecha, en fin, digo que sí, es el PDF, le digo cómo imprimir, pues lo que va a hacer es construir una suerte de documento, impresora, lo va a guardar aquí en el escritorio, el libro de códigos, y ahora se los muestro. Bueno, aquí este es el libro de códigos. Eso es lo que agregamos nosotros, ¿no? 3 categorías con sus específicos indicadores, que también lo tenemos por separado en Word. Nosotros podemos o agregar esa imagen directamente a nuestro trabajo como parte del sistema de análisis, o agregarlo desde el que previamente teníamos escrito, desde donde justamente lo copiamos para subirlo acá. ¿De acuerdo? Ahora vamos al proceso de codificación. Deben recordar que para el tema de los relatos, cuando se trata de entrevistas, notas de prensa, tal cual que son editables, era tan sencillo como ir, deben recordar, sombreando las frases, los enunciados, las partes que nos parecían pertinentes y que abonaban de una u otra manera a las categorías que tenemos previstas y sus indicadores. Cuando se trata de imágenes, se trata de ir generando, digamos, tomando una suerte de coordenada a los distintos planos de la imagen que estamos revisando, dígase portada de prensa, primera plana, o sea una caricatura, o sea un meme, en fin, no importa, es qué es lo que en alguna medida de lo que observo abona y por qué directamente la información de la que estoy tratando, ¿no? Entonces aquí yo veo dos tipos de datos, una imagen gráfica que puede decir mucho de alguna manera y también una suerte de texto. Aunque todo es una imagen gráfica, yo puedo creer, pensar o interpretar que puedo codificar ambas o que puedo codificarla toda según sea mi necesidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? Simplemente arrastro y enmarco, ¿no? Por ejemplo, me parece que lo que ahí se dice tiene algo que ver con, ¿y qué es lo que hago? Recuerdan, era simplemente arrastro, de esta forma, agarro de aquí, lo arrastro, lo que he marcado para poderlo codificar, o son dos maneras. Puedo codificar arrastrando el código o puedo dar doble clic. Por ejemplo, yo siento que eso tiene que ver con, por ejemplo, con información crítica. Información crítica. Pues aquí lo arrastro y lo suelto. Y vean, aquí del lado derecho aparece. Ahí podría también seleccionarse dos veces, ¿no? ¿Qué está pasando como una nota y luego por qué todos los humanos llevamos o sea, los dos como información crítica, pero así contabilizamos dos referencias? Sí, se refiere a codificarlo más de una vez. Uh-huh, uh-huh. Sí, recuerdan que hicimos eso. Lo primero era que la primera codificación es como un primer acercamiento de carácter como de contabilización o de frecuencia, porque lo que vamos viendo es que lo que voy codificando, según considero, tiene que ver con alguno de los indicadores en particular, ¿no? Yo simplemente lo suelto y aparece así. Pero también tiene que ver probablemente con más de una sola cosa. Es decir, eh, eh, ta, también es importante considerar lo siguiente, en las imágenes de pronto hay gente que codifica esto, mira. Este ojo. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor ese ojo algo le dice, ¿no? Depende de que esté buscando, ¿no? Y hay quien codifica todo de una sola vez completa. Yo creo que una cuestión más o menos equilibrada de una composición por planos es lo que nos puede estar abonando cierta información para que no parezca así. Todo depende de qué es lo que estemos un poco tratando. Ahora,
La codificación no solamente es de una sola ocasión, justo como mencionaba hace rato la doctora. A lo mejor me parece que ese ojo para mí tiene que ver con este tipo de información, que aquí se ve del lado derecho, voy a mover mi ventana, que era información disidente, pero también tiene que ver con información gubernamental y lo puedo codificar, sí, aunque esté, ojo, en otra categoría. Y también tiene que ver a lo mejor con actuación disidente o normalizante, si yo así lo considero. Aquí, para que me vuelva a aparecer, simplemente doy clic sobre la codificación, me aparece y vuelvo a arrastrar otro código. Vean, ya tengo 3 codificaciones sobre el mismo caso. Entonces, ¿eso qué es lo que genera? No solamente una frecuencia, sino una relación, una asociación, una correlación, digamos, ¿no? Que después tendrá que aparecer. Y así las pequeñas frases, las pequeñas partes, los pequeños planos, las imágenes específicas pueden de pronto decirnos y generar mayor tendencia, no solo porque una fue muy citada para algunos de los indicadores de nuestras categorías, sino porque además tiene mucha relación con otros más. Otra cosa importante que deben recordar, dijimos la ocasión pasada, es que cada vez que codificamos, bueno, acá arriba en códigos hay una manera de poder ir viendo lo que se va codificando. Y era en que se pusiera de color claro. Pero el tema es que la coloración de los códigos solo se ve en las imágenes editables. Por eso aquí no se activa. ¿Qué es esto? Color de marca de código full, es decir, cuando tenemos un texto que es editable y lo vamos codificando, no solamente se marca de color, lo sombrea de ese color. Primero se ve así, no se ve nada. Cuando activamos eso se ve de color lo sombreado. Es solamente por ir viendo cuánto vamos codificando. Pero aquí, bueno, aquí no tenemos problema, podemos continuar, tenemos otros casos, seguimos codificando, a lo mejor nos parece que toda la imagen per se tiene que ver con alguno de los indicadores, pero también a lo mejor por separado el rostro, no sé si me ocurre, que a lo mejor tiene que ver con, es un poco para que vayan pensando, recuerden, cuando quiero volver a codificar más de una sola ocasión, lo señalo del lado derecho, se activa el recuadro y le coloco o le arrastro el siguiente código que me interesa, ya que apareció, y que la parte importante de ello es poder empezar a establecer relaciones entre las categorías, relaciones entre los indicadores, ¿de acuerdo? Entonces esa es parte de lo que vamos a hacer con todas las imágenes, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, esta. Y que recuerden que las codificaciones múltiples, cuando además son de distintas categorías, pues hay mucho más que decir. Es una cuestión importante que relaciona con mucho más fuerza el trabajo de la interpretación del problema que estamos tratando desde distintas fuentes importantes o distintos conceptos, ¿no? Dimensiones. Pero también puede ser que lo que codifiquemos tenga más de una codificación dentro de la misma categoría. Por ejemplo, a lo mejor se me ocurre que esa parte de la imagen tiene que ver con información reflexiva, pero también tiene que ver con información crítica. ¿Eso es posible? Sí, también es posible que podamos hacer. ¿Sí? ¿Eso qué es lo que hace? Fortalece de manera importante, fortalece de manera importante el propio concepto de ciudadano pensador en este caso, ¿no? La propia dimensión, que tuvo 2 al menos de sus 3 indicadores que fueron codificados en una imagen particular. Por eso genera este cuadro. Y aquí vamos teniendo más, seguimos haciendo nuestro trabajo de codificación, como les mencioné, en algunos casos es de una sola codificación, en algunos otros, según consideren ustedes, de más de una, de 2, de 3, o las que crean ustedes convenientes. Y ese es parte del trabajo. Y esto es un trabajo que tienen que hacerlo con mucha exhaustividad, con mucho cuidado, cada elemento que van refiriendo. Recuerden que el tema de las fotografías, sobre todo los memes, todas las imágenes gráficas, que tendría que ver esto con otra clase, digamos, con otro asunto, pero es que para este caso nuestra intención es poder utilizar esta información como fuente primaria de investigación. En muchos casos la imagen gráfica tiene una característica de resultado, como se hace en antropología social, por ejemplo, que hacen muy bonitos videos o imágenes, qué sé yo, infografías para poder representar el resultado de una investigación. En otros casos, como en la historia, lo usan tiene un valor documental en términos de dispositivo de investigación.
Por ejemplo, las imágenes históricas, ¿no? Que hay en los bancos de datos, en los centros de información, y se utiliza una imagen gráfica que es muy icónica, por ejemplo, para poder cuestionar a la gente, ¿no? No usan un cuestionario, sino usan la fotografía y se la muestran a la gente y hacen discusión con la gente y la gente responde a esa inducción que es la imagen, por ejemplo, entonces tiene ese papel. En este caso no, en este caso nuestra imagen es la materia prima de investigación. Es ahí donde vamos a encontrar, digamos, la evidencia. Entonces nuestro papel es un poco pensar en los planos de la imagen, un poco pensar en lo que significa y cómo abona esa imagen a nivel de la interpretación a nuestro sistema de códigos, pensar un poco como los actores sociales también, ¿no? Es decir, recuerden que además jugamos ese doble papel, somos investigadoras, investigadores y al mismo tiempo somos actores sociales. Entonces, algo nos refiere, algo nos dice. Cuando yo pienso en esto, en esta imagen que estoy viendo, lo que aquí se dice, o sea, en esta mofa y chiste, me hace pensar en cierto. Es decir, genera una interpretación y es cierto. Yo creo que esto tiene que ver con cómo actúa la gente, cómo actuamos a veces sin pensar demasiado y como tenemos como somos muy inducibles al actuar como en masa, ¿no? De pronto por las cosas que suceden y sin mucho pensarlo. Entonces, a lo mejor tendría que ver mucho con una actitud más de un ciudadano pensado, ¿no? Que más bien lo que hace el resto, eso hacemos, ¿no? Allí tal cual, no lo vemos de otra manera, es parte de una dinámica y cultura, ¿no? Ayer creo que fue, si ayer pensaba con el tema del 10 de mayo, que salir a lugares, por ejemplo, no es nada factible, si quieren ir a un restaurante, todo está atascado, ¿no? Lleno de gente, como que ese día exactamente toda la gente nos vamos como en masa, porque parece que solo ese día podemos llevar a nuestra madre a comer a un restaurante, ¿no? Decimos, pues no tiene por qué ser así, pero bueno, cómo vamos pensando las cosas, ¿no? Pues, en fin, es parte de, entonces, así la manera en cómo vamos a ir codificando las imágenes, y lo mismo va a suceder en este caso con los titulares, y acá con una mayor fuerza, digamos, porque tenemos un encabezado, porque a lo mejor el propio periódico como tal tiene una fuerza, digamos, importante por quién es, tal cual, y la fotografía. Aquí la combinación se realiza de manera interesante entre lo que el titular puede decir, la fotografía que utiliza. Vean esta, tiene una fotografía en ese contexto que tiene que ver con cómo estaban embolsando los fallecidos por COVID. Tiene un encabezado importante, interesante, refiere a un lugar en particular y hasta tiene un dato allí estadístico. Entonces, a lo mejor me parece que es importante codificar cada uno por separado en ese sentido, ¿no? Yo voy decidiendo cómo, qué, y a lo mejor más de una sola ocasión también, desde la misma categoría o desde otra categoría. La fotografía definitivamente. Al final de cuentas se trata de una composición de información que abona en buena medida en Espérame esta. un segundo porque creo que se quedaron fuera algunos. No, vuelven. Héctor se fue. Dice que si lo saqué, pero es el único que salió, ¿verdad? Ya. Perdón. Y bueno, aprovechando ahorita que estabas hablando de eso, creo que, por ejemplo, se me ocurría ahora que estás en esta hoja, que también se podría, por ejemplo, en este caso, hablar de la intensidad, la fuerza del tema, Sí, ¿no? Porque esta prácticamente es toda la página dedicada a este señalamiento que es, podríamos, usando las categorías que estamos usando, como algo crítico, ¿no? Y como una actuación incidente probablemente en particular. Pero además podríamos, en lo que tú decías de agregar alguna categoría, podría ser la fuerza, que puede ser baja, sí, promedio, cuando es, por ejemplo, podemos decidir que promedio es cuando es la mitad de la página, nada más la que hace referencia exacto. a la categoría, y muy escaso cuando si solamente fuera la pandemia en México y el gráfico, y yo diría, pues es una referencia menor en comparación a esta imagen, ¿no? Y Sí, eso podría ser una manera que podría agregar, porque les podría, no solamente por categorizar, sino porque si la mayor parte de las notas fueran como esta, en donde toda la página esté dedicada al tema, pues les da un indicador, ¿no? Les da una referencia del peso, de la sí. fuerza, del volumen, no solamente en términos de la noticia, sino del... Pero bueno, déjenme ver si no lo mandó a sala, que eso no sé cómo se hace, pero no lo... No,
Te aparece aquí, ¿verdad? En participantes nada más. Sí, no sé cómo se haya salido Sí, porque dice que lo saqué. Yo, no, si no por saqué ahí. a nadie. Yo no saqué a nadie. Yo creo que es su internet. Bueno, A seguimos. ver, déjame ver. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Héctor. No, porque casi enseguida cuando pasa eso y cuando uno saca a alguien y manda uno un mensaje de hecho, ¿no? Porque uno mismo lo... Y hasta dice, ¿ya no quieres que entre? Ahorita para que si intenta conectarse no se conecte. Entonces Pues ya le puse que vuelva a entrar, porque no, pues no. De hecho, están todas las demás y todos los demás están. Hasta Sí, aquí, bueno, eso, jóvenes, ¿alguna sí, duda? chicas, chicos, ahí sin problema. Porque quizá Sin, sin problema alguno. te podamos invitar para Doctora. la siguiente sesión, para que no corramos, porque ya son Sí, 10 doctora. para las 2. Sí, para que lo hagamos con detalle esto, pero esto es lo Ajá, importante que decía la doctora. Vean, aunque tenemos un sistema de códigos que está construido teóricamente y que tiene un bagaje ciertamente fundamental que no podemos perder de vista y que nos ayuda a ir abonando, como hasta ahora lo estamos haciendo, también es posible en este camino, al ir revisando, decir, cierto, podemos ir midiendo la intensidad, podemos ir midiendo el impacto, podemos ir midiendo y construir otros indicadores que me permitan un poco valorar de manera muy empírica, como una característica muy empírica, el cruce de esos datos, son muy, digamos, empíricos de lo que estoy viendo con mis conceptos clave que están aquí, las de ciudadano. Entonces eso también se puede hacer. ¿Y cómo hago? Pues voy otra vez a códigos, por lo que me voy encontrando, y construyo un nuevo indicador o categoría. Recuerden que puede haber una categoría que esté solita, tal cual, nada más, a lo mejor mi interés es ir, no sé, digamos, quiero identificar el número de ocasiones, el número de fotografías que aparecen en las portadas de prensa. Les pongo una categoría que se llame fotografías, se acabó. Cada vez que encuentro una fotografía en la portada, la codifico ahí, una sola vez, listo, listo. Y al final, la estadística me va a contar, me va a decir hasta cuántas fotografías encontré en titulares de prensa. Muy fíjate que simple. esa es bien interesante. Fotografía, a lo mejor la categoría es formato y son dos variables, texto o fotografía, ¿no? Sí, puede ser. Te digo, Para ir contabilizando. Tenemos una pregunta de que si es posible ah, borrar las variables. Yo sé que sí, pero yo creo que más bien quieren preguntar cómo hacerlo. ¿Una variable o un código? ¿Qué es lo que quieres borrar? ¿Quién preguntó? Yo, sí, una variable, es que no le para, entiendo. ¿a cuál te refieres? ¿A caricatura o ¿A titulares? ¿Cuál de caricaturas esas o dos? Ah, titulares? es que me equivoqué y en caricaturas le puse documentos. Quiero borrar esa variable para ponerla bien. Sí, de hecho sí, ¿Se puede renombrar en un momento dado? se puede renombrar o se puede crear otra y esa, La borras. Ajá. borrarla. Y si no, fíjate que no pasa nada. El trabajo que hace ahorita, bueno, que veamos seguramente en la siguiente sesión, a la hora del análisis, te permite elegir qué variables quieres analizar y visualizar. Y la que no te interesa, que haya quedado, por ejemplo, ahí de más, no pasa nada, esa se queda sin bronca. Al terminar la codificación, cuando vemos esa parte de análisis, por ejemplo, es donde podemos decidir, esta variable no me sirve, la borro. La voto porque además no le puse información. Entonces se puede hacer de dos maneras. Una, borrarla totalmente o simplemente a la hora del análisis dejarla en blanco, no considerarla. Da una opción de elegir con qué variables queremos trabajar y es una parte interesante porque podemos trabajar solo titulares o solo caricaturas, o solo entrevistas o las tres al mismo tiempo. Entonces no es problema. ¿Vale? Bueno, entonces esa es otra forma. Es decir, pueden ir pensando en otro tipo de categorías, algunas que pueden tener indicadores, algunas no necesariamente. Yo decía, una que simplemente lo que haga es codificar cada ocasión que me encuentre fotografías en las portadas. Otra que decía la doctora es a lo mejor agregarles indicadores sobre cuándo es fotografía, cuándo es texto, por Texto. ejemplo, que sea mayor, o cuándo es muy intenso, o cuándo es amarillista, o cuándo es muy conservadora, no lo sé. Hay muchas maneras que se pueden ir generando ese tipo de material, ¿no? Pues por lo pronto, les digo, este es el procedimiento de ir agregando estas codificaciones al programa a partir del marcaje de las imágenes, aunque sean portadas. Recuerden que quedamos que cada vez que
queramos volver a codificar, simplemente damos clic del lado derecho para que se active y agarramos otro código para agregarlo. Y luego vamos a lo mejor al encabezado principal, en fin. Lo que voy a hacer, las siguientes voy a traer algunos de estos casos, pero ya avanzados en este punto. Voy a codificar un buen rato muchas de las imágenes, tanto en portadas como en caricaturas, para que vayamos a la segunda parte, que es relativamente ya la fase más bien de análisis, ¿no? De los datos, para saber qué es lo que nos arroja, ¿no? ¿Cuánto se codificó? De hecho, si ustedes avanzan ya en su codificación, una posibilidad también es utilizar sus casos como un ejemplo y sirve que les apoyamos, bueno, les apoya sobre todo el doctor a ir avanzando en sus propios análisis. Sí, por lo pronto. Él puede traer uno, pero ustedes podrían también avanzar y aunque no hayan terminado, pues podemos echarle un vistazo y con eso ir viendo cómo lo van a sintetizar, a analizar. Sí, ese sería importante. Recuerden que digamos que la talacha es esta, codificar, ¿eh? Es ir revisando portada por portada, caricatura por caricatura y codificar. Lo codifico una vez, más de una vez, y si lo codifico más de 2 veces, ¿sería a los indicadores de la misma categoría o tiene que ver también con otros indicadores? Es un trabajo más de pensarle, ciertamente, de reflexionar. Y luego en el camino a lo mejor me encuentro algún tipo de situación, de tendencia, de constante, algún patrón que me parezca pertinente, valdría la pena agregarlo como una categoría nueva, una más empírica, como lo que ya mencionó hace rato la doctora, o alguna que a ustedes se les pueda ocurrir en el camino. Entonces esa es la manera como creo que se puede hacer. Y ya si tienen ese trabajo que es más de talacha, que lleva un cierto tiempo codificar todos los materiales, en la siguiente sesión podemos tomar cualquiera de sus casos e ir haciendo, usarla acá, yo lo usaría como ejemplo para que hagamos la parte de análisis, que sea muy, muy sencilla realmente. Además de todos los estadísticos, de relaciones, tendencias, máximos, mínimos que vamos a encontrar, una parte interesante de trabajar con imágenes gráficas, no importa que sean portadas o memes, qué sé yo, es que nos arrojan la coordenada de porcentajes de pixelación, por ejemplo, que abarcó en porcentaje de toda la imagen, ¿no? Por ejemplo, en la prensa, si yo codifiqué una imagen, una fotografía, me dice cuál fue el nivel de porcentaje de toda la imagen completa que abarcó. Pues cuando supera el 50%, pues ya ahí estamos viendo que hay una superintensidad, que hay una superintención, evidentemente, del autor, del periódico, del impacto que tiene, evidentemente, para la gente, ¿no? Excelente. Bueno, pues nos vemos, si te parece bien, el martes. Sospecho que nos vemos todavía aquí, en este sistema. Perfecto, sí, ya hubiéramos ya regresado a la unidad, quizá desde tu cubo, y también yo proyecto desde el salón, en todo caso, esta parte, para que sea más fácil y ustedes puedan, no, pero pues si ya estamos pues, ya lo hacemos allá. Continuar trabajando en sí, pero les decía que veo difícil que llegando nos consigan una sala, porque va a ser toda una reorganización y que por eso, bueno, es importante que aprovechemos este sistema ahorita, que pueden incluso ellos desde su casa empezar a hacer algunas pruebas, entonces podría ser interesante. Pero bueno, estamos en comunicación y ya los invitamos, y si no, pues nos vemos esperamos ya pronto en nuestra institución. Muchísimas gracias, querido doctor. Muchas gracias. Y bueno, ya se quedan con tarea aquí las y los muchachos para avanzar en sus análisis. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.